Amigos, sean bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Aumenta la tensión entre Cuba y Estados Unidos. Estados Unidos sanciona 7 dependencias militares del régimen cubano. Mientras tanto, Díaz-Canel responde a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la dictadura cubana. Comenzamos. Las dependencias militares en cuestión son una institución financiera, 3 hoteles y 2 centros de buceos y un parque marino de turistas. Varias subentidades del régimen cubano, controladas directamente por militares, fueron incluidas el miércoles pasado en la lista de empresas sancionadas por Estados Unidos, informó un comunicado del Departamento de Estado. Las dependencias militares en cuestión son una institución financiera, 3 hoteles, 2 centros de buceos y un parque marino para turistas. La nota señala que el régimen de la isla utiliza las ganancias de estos negocios para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela a expensas del pueblo cubano o empresas privadas en Cuba. El Departamento de Estado hizo especial énfasis en la incorporación a la lista de la institución financiera FinCimex, lo cual ayudará a abordar intentos del régimen de controlar el flujo de divisas que pertenecen al pueblo cubano. La gente debería tener la libertad de decidir qué hacer con su propio dinero, destaca la nota firmada por el subsecretario de Estado Mike Pompeo. El ente federal recordó que las sanciones hacia estos consorcios militares obedecen a la mayor parte de la industria turística de Cuba y es propiedad y está operada por el ejército cubano. Instamos a cualquiera que visite esta isla a no ser consumidor responsable y evitar proporcionar fondos adicionales al régimen represivo y abusivo de Castro. En cambio, instamos a los que visiten Cuba que apoyen a los pequeños empresarios cubanos que luchan por tener éxito a pesar de las fuertes restricciones impuestas por el régimen cubano. El pueblo cubano merece un gobierno democrático, libertad de expresión y religión o creencias, prosperidad económica y respeto por los derechos humanos. Estados Unidos está con el pueblo cubano mientras lucha por lograr esta visión y espera el día en que el sueño de libertad se haga realidad. Estados Unidos sancionó a estas 7 empresas turísticas y financieras controladas por militares cubanos. El Departamento de Estado indicó que el régimen utiliza estas ganancias para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela. En particular, la adición de la institución financiera FinCimex en la lista de restricciones de Cuba ayudará a abordar estos intentos del régimen por controlar el flujo de divisas que pertenecen al pueblo cubano. Mike Pompeo, subsecretario de Estado norteamericano, se refirió a esta medida a través de su cuenta de Twitter. Hoy señalamos 7 nuevas subentidades a la lista de restricciones de Cuba. Continuaremos deteniendo el flujo de dinero de los bolsillos de los que oprimen al pueblo cubano. 61 años de opresión y dictadura son suficientes. El pueblo cubano se merece algo mejor y nosotros estamos a su lado. El pasado 13 de mayo, el Departamento de Estado informó que notificó al Congreso de Cuba, al igual que Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, fue certificado como país que no ha cooperado plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos en 2019. Se trata de la primera vez que el gobierno de Donald Trump incluye a Cuba en la lista negra, ya que el régimen castrista no figuraba desde 2015, época del relanzamiento de las relaciones entre La Habana y Washington bajo la administración del expresidente Barack Obama. La certificación prohíbe la venta o licencia de exportaciones de artículos o servicios de defensa y notifica al público de Estados Unidos y a la comunidad internacional sobre la conducta de estos países, según dispone la Ley de Control de Exportación de Armas. Según explicó el Departamento de Estado, guerrilleros del ELN viajaron a Cuba para negociaciones de paz y permanecieron en la isla hasta el 2019, y las autoridades locales se negaron a extraditarlas, lo cual muestra la no cooperación con Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia para una paz duradera. Además, señalaron que el régimen alberga a varios prófugos de la justicia buscados por Estados Unidos por violencia política, y citó el caso de Joan Chestermark, condenada por matar a un policía en 1973. El gobierno provee alojamiento, comida y atención médica a estos individuos, denunció la Cancillería. Mientras tanto, el títere castrista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a las acusaciones de Estados Unidos. Estados Unidos es inmoral, prepotente y perverso, dice Díaz-Canel sobre las sanciones a FinCimex. Bruno Rodríguez afirma que las medidas son diseñadas para afectar a las familias cubanas.
El gobierno imperial aplica nuevas sanciones que afectan al pueblo cubano, mientras que el pueblo norteamericano es duramente azotado por la pandemia y la escalada racista. Un gobierno tan inmoral, prepotente y perverso, escribió Díaz-Canel en Twitter en relación con las sanciones a empresas de los militares cubanas anunciados el día miércoles por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Aquí no se rinde nadie, terminó su mensaje, según sus seguidores, incluyendo varios funcionarios públicos y ministros, apoyaron con memes donde se burlan del presidente norteamericano. También varios reprodujeron imágenes de las protestas sociales que se producen en Estados Unidos desde la semana pasada. En la misma cuerda, el canciller Bruno Rodríguez, como suele hacer ante las críticas y medidas de Estados Unidos contra La Habana, volvió a rechazar enérgicamente las sanciones anunciadas por el secretario de Estado Mike Pompeo contra 7 entidades de Cuba, diseñadas para afectar a las familias cubanas. Es vergonzoso y criminal recrudecer el bloqueo durante el COVID-19. Por su parte, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación cubana, escribió en su perfil de Twitter: con más de 100.000 muertes por COVID-19, 40 millones de desempleos y masivas protestas en sus calles, Estados Unidos, en vez de preocuparse de sus graves problemas, aplica nuevas medidas contra el pueblo cubano. No acaban de entender que no podrán doblegarnos. Sin embargo, los internautas respondieron a estos comentarios en los foros de cada una de las publicaciones. Un gobierno inmoral, prepotente y perverso ha sido el gobierno cubano, quien ha sometido a millones de cubanos en una sola ideología y un sistema fracasado durante 61 años. Un gobierno perverso es aquel que ha destruido su economía y hoy se alimenta gracias a su enemigo ideológico, apunta un internauta firmando como Taoro. Yusniel Reyes se sumó dirigiéndose a Gil Fernández: en vez de perder el tiempo con esto que ya cansa, deberías estar desde hace mucho tiempo en un plan de recuperación económica y no esperando a ver qué sanciones les aparece para echarle la culpa al desastre que se les viene. Por tanto tiempo la economía ha estado en vegetativo. Mientras que otro usuario se dirigió de manera directa a Bruno Rodríguez: y cuando usted dice las familias cubanas, se refiere a las familias cubanas que son dueñas virtuales de la economía cubana, los Castros, los Espín, los Rodríguez López, etc. Estados Unidos anunció el día miércoles la incorporación de 7 nuevas empresas de los militares cubanos, entre ellas Fincimex, la financiera Cimex, una de las principales fuentes de recursos del conglomerado empresarial Gaesa, a su lista negra de entidades con las que los estadounidenses tienen prohibido hacer negocios. El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró en Twitter que con estas medidas Washington busca parar el flujo de dinero a los bolsillos de esos que oprimen al pueblo cubano. Según la nota oficial del gobierno de Estados Unidos, los réditos que rinden las entidades sancionadas benefician desproporcionadamente a la dictadura de Castro, el régimen que utiliza las ganancias de estos negocios para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela a expensas del pueblo cubano o de la empresa privada en Cuba. Además, Fincimex, que tramita una parte de las remesas que llegan a la isla, se suman a la lista de 3 hoteles de propiedad militar, 2 centros de buceos de propiedad militar y un parque marino de propiedad militar para turistas. Estados Unidos aseguró que con la inclusión de Fincimex en su lista, que hasta ahora reunía a 230 entidades estatales, ayudará a abordar los intentos del régimen por controlar el flujo de divisas que pertenecen al pueblo cubano. La gente debería tener libertad de decidir qué hacer con su propio dinero. Siguiendo con las noticias, Cuba suma 12 casos nuevos por COVID-19 en su quinto día sin decesos consecutivos. Cuba registró 12 nuevos casos por COVID-19 el día jueves, cuando se cumplen 5 días consecutivos sin decesos por la enfermedad causadas por el coronavirus SARS-CoV-2 y la isla acumula 2.119 positivos confirmados, informó el Ministerio de Salud Pública MINSAP. Así, el número de fallecidos se mantiene en 83, mientras 4 pacientes permanecen en estado grave, indicó el director de epidemiología del MINSAP, Francisco Urán, en la comparecencia televisiva diaria. Las cifras de hoy mantienen la tendencia oscilante de los contagios diarios de los últimos días: 38 el día lunes, 9 el día martes, 15 el día miércoles, después del aumento de positivos de la semana anterior, provocado por un brote en los laboratorios farmacéuticos ICAD en La Habana. De los 12 casos del día jueves, 7 son en la capital, epicentro cubano de la pandemia, y de ellos 5 son relacionados con el foco en ese epicentro.
Los 5 restantes residen en la cercana provincia de Matanzas, una de las más afectadas por la enfermedad. Al contrario, La Habana, que acumula más de la mitad del total de los positivos y se mantiene a la cabeza de las infecciones en las últimas 2 semanas, 11 de las 15 provincias cubanas en el municipio especial La Isla de la Juventud llevan más de 15 días sin reportar enfermos. Así terminamos el diario informativo del día de hoy. No olviden que si quieren seguir informados, por favor suscríbanse a nuestro canal. Seguiremos informando.